también llamado tester o multitester, que es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas. Con este instrumento se puede medir voltaje y amperes de corriente alterna y directa, resistencia y continuidad. Dependiendo del parámetro a medir, se selecciona si la energía es corriente directa o corriente alterna. Coloca la perilla al valor del rango a medir. Después coloca la terminal roja y negra en los bordes que corresponda y verifica el valor en el display. Aquí se muestra cómo medir voltaje de corriente directa en una pila. Sí es importante identificar el polo positivo y negativo. Para poder utilizar el multímetro y medir el voltaje de un tomacorriente, necesitas seleccionar el tipo de medición, es decir, corriente alterna. Luego, colocar la perilla al valor del rango a medir. Coloca la terminal roja y negra en las terminales del tomacorriente y verifica el valor del multímetro. En corriente alterna, el voltaje oscila entre 127 volts más menos el 10%. También, usa el multímetro para medir resistencias. Por ejemplo, para probar si un fusible está en buen estado, posiciona la perilla en resistencia. Coloca las puntas en los extremos, una lectura, y se escuchará el timbre del equipo, si es que éste cuenta con él. También puedes saber si un conductor está roto. Prueba conectando el multímetro en los extremos y que se produzca el ruido del timbre que te indicará continuidad. El multímetro de gancho se ocupa con mayor frecuencia en los aparatos electrónicos para medir corriente, ya que no necesitas desarmar el circuito para medirla. Además, se puede medir voltaje y continuidad como un multímetro digital. Cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión y perilla de selección. Primero cerciórate que el aparato electrónico esté conectado a la corriente. Gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Gancho y rodea el cable del aparato electrónico que deseas medir. Ciérralo, trata que el cable quede en la parte central. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente que será en amperes. Un multímetro normal puede ser incómodo y complicado para realizar muchas de las mediciones requeridas. Los medidores de gancho son una alternativa a los multímetros, ya que le ofrecen al electricista seguridad en mediciones difíciles por la facilidad de medir sin interrumpir el circuito. Recordemos que la medición de corriente se debe realizar en serie sobre la línea energizada. Así que para conectar el multímetro debemos abrir dicha línea. Con el amperímetro de gancho solo se requiere colocar la tenaza, reduciendo riesgos de electrocución, falsos contactos, cortocircuitos, así como reducción de tiempos de ejecución de los trabajos. De manera que se aplica para medir corrientes de arranque y carga de motores, carga en alimentadores y tableros, corrientes de fugas peligrosas, así como apoyo para monitorear consumos y diagnosticar oportunidades de ahorro de energía. Este medidor de corriente se basa en que cualquier corriente eléctrica que circula por un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. Es este el campo detectado por el gancho. Se llaman de gancho porque cuentan con unas tenazas o ganchos que se abren al oprimir una barra lateral, que permite colocarlo en el conductor donde se requiere medir la corriente, con seguridad y sin necesidad de desconectar nada. Después de ello solo ves la carátula o display, y sabrás con precisión cuántos amperes están pasando por el conductor. Siempre se debe medir un solo conductor a la vez. Por lo tanto, en el caso de conductores que van unidos, es necesario separarlos para realizar la medición sin errores. Para medir la corriente directa se hace el mismo proceso, ya que el amperímetro de gancho cuenta con una resistencia fija que proporciona el valor de medición. Por ejemplo, podemos medir la corriente que demanda la carga a un acumulador de manera sencilla y sin riesgos. También podemos medir la corriente circulante en un contacto cuando está conectada a la carga y cuando está apagada, comparando consumos. Por ejemplo, medimos la corriente que demanda una lámpara incandescente o foco, que es de 0.5 amperes,
Ahora conectamos una lámpara ahorradora. Su consumo en corriente es de 0.3 amperes. ¿Cuánto estamos ahorrando? Verificar en interruptores la circulación de corriente. Por ejemplo, podemos verificar el consumo en cada uno de los circuitos del domicilio. En los alimentadores de una bomba de agua, de una lavadora, del microondas, todos los consumos reales de corriente pueden supervisarse. También pueden diagnosticarse presencia de corrientes en los circuitos de puesta a tierra. Por todo esto, el amperímetro de gancho es una herramienta indispensable para el electricista.